Iniciamos la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía, la número 206, donde vendrá bastante cargada de noticias, la cual cosa me va a obligar a tener que ir bastante deprisa, porque hay un par de noticias básicamente que son extensas, que han pasado muy desapercibidas, debido a que el foco de atención se estaba centrando en otras cosas, y que creo que son quizás las noticias de la semana para el tema profético. Por ello voy a empezar, como es habitual, en el punto sobre la salud. En las urgencias vemos a más chicas por intoxicación etílica, están igualando a los chicos. Y esto es en España. Cada vez las chicas beben más y, ya veis, llegan a intoxicación etílica. Esto antes no era habitual. Hace unos años la moda, por decirlo de algún modo, se ha ido invirtiendo y ahora las chicas beben y mucho. Y ya sabéis que a las mujeres les afecta más aún. El cerebro de un joven se recupera de una borrachera, pero no cuando éstas se repiten. Atracones de alcohol todos los fines de semana llevan a perder de forma permanente la capacidad de aprender y memorizar. Se produce un retraso irreversible en la zona de conocimiento. Ha cambiado el patrón de consumo, con mucha cantidad de alcohol en fin de semana y sin comida, con lo cual afecta mucho más. Y como dice aquí, es mucho más peligroso consumir la misma cantidad en pocas horas. Entonces, ya veis lo que también aquí nos marca este recuadro en azul. En 2 horas se machaca el cerebro y cuando se recupera llega a otro fin de semana y lo vuelven a hacer. Se vuelven a emborrachar. Entonces no dan tiempo a que haya una buena recuperación y termina todo pues complicándose con los problemas que todo esto conlleva. Y aquí tenéis 12 alimentos inteligentes, cómalos para potenciar su cerebro. Y en cada uno de ellos se da la explicación pertinente. Todos conocemos las virtudes del agua, que también potencian el cerebro porque evidentemente nuestro cerebro, el 85%, está compuesto de agua. Sin el agua no puede funcionar igual de bien, por supuesto. Pero también tenemos a los arándanos, las semillas de chía, la calabaza, las espinacas, cacao. También, como dice aquí, los dietólogos señalan que consumido con moderación, el ingrediente principal del chocolate permite evitar el envejecimiento prematuro del organismo gracias a su alto contenido en antioxidantes, unas moléculas que además mejoran nuestra capacidad cognitiva, pero, ya veis, con moderación y negro. El tomate, los frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva. Aquí se nos habla también de ciertos tipos de pescado, mejor si lo podéis evitar, pero bien, ya sabéis que también tiene esas particularidades de omega 3 y fósforo. El brócoli, vaya lista de alimentos, y todos van muy bien para nuestras mejoras cerebrales. Cuando Dios dispuso los alimentos del ser humano, todos estos evidentemente estaban en ese mundo que debía ser parte de lo que el hombre debía ingerir. ¿Qué peligros encierran las cajas de pizza? Pues ahora también se ha encontrado esto otro. Hay muchas cajas de pizza que contienen productos químicos nocivos para la salud, lo que ha motivado a actuar al Consejo para la Defensa de Recursos Naturales estadounidense. No sé si esto debe acontecer en otros países, pero debido a los componentes químicos de las cajas y envoltorios que están sobre las pizzas, pues puede haber problemas importantes de salud, y aunque algunos ya han sido retirados, aún hay lugares donde parece ser que esto persiste. Además, mirad la última de las notas de aquí, también con estos compuestos químicos sintéticos utilizados o son utilizados para fabricar tapetes de yoga, suela de los zapatos y la piel artificial. En fin, ya veis que a veces hay cosas que se nos escapan totalmente, ¿eh? Y que vemos que realmente muy bueno para la salud no poder ser. Y entramos en el apartado de la creación de Dios. Científicos descubren una nueva partícula en el mayor colisionador del mundo. Y han sido los de Warwick.
han descubierto mediante el Gran Colisionador de Hadrones una nueva partícula. Con mejoras en el cálculo de sus propiedades se podrá explicar de forma más eficiente cómo funciona la interacción nuclear fuerte. Son cosas que hasta ahora no se conocían. Y gracias a estos aparatos, que quizás pueden servir para otras cosas, pero en esto están también encontrando, como en este caso, una serie de partículas que a los científicos les siguen deparando sorpresas, porque nos damos cuenta que si hasta hace unos años entendíamos el átomo, etcétera, etcétera, como esto ya es alucinante, pues cada vez vemos que hay más divisiones en todo esto. Por tanto, la obra creadora de Dios nos sigue superando en conocimiento. ¿Cuántas más cosas habrá de las cuales no tenemos ni idea? Y que gracias a Dios, en la eternidad, sabremos, si Él nos lo explica, cómo funciona todo lo que Él ha hecho. Y entramos en el apartado de crisis. El número de millonarios crece en España un 24% y supera las 460.000 personas. Y hay cosas que cuesta entender. En crisis, y esto acontece. Bueno, unos dicen que es básicamente por cuestiones de bolsa, etcétera, etcétera. Pero no me digáis que no sorprende a cualquier persona que cuanta más crisis hay, resulta que hay más millonarios que nunca. Cosas extrañas. El 1% de los más ricos posee casi la mitad de la riqueza global. Pues no es poco, ¿eh? Actualmente estas personas poseen el 48,2% del patrimonio global. O sea que la riqueza está prácticamente concentrada en escasísimas manos. A nivel mundial, claro. La COE aboga por el despido libre cuando haya que reestructurar empresas. Una vez más nos seguimos llevando desagradables sorpresas de lo que se quiere ir instaurando. Lo dicen los de la patronal y además la referencia es clara. Si te despiden, que sea todo rápidamente, libre, y así se va a arreglar el paro. Bueno, así quien va a salir ganando, evidentemente ya sabemos quién es, los empresarios, los grandes empresarios sobre todo, aún más. 11 millones de italianos no pueden cubrir sus necesidades alimentarias, pues no son pocos, ¿eh? El 12,3% de los trabajadores españoles por debajo del umbral de la pobreza según comisiones obreras. Y así están saliendo dato tras dato, ya veis, de distintos países que no dejan, como siempre, impasibles a nadie. 48 millones de estadounidenses viven en pobreza, y eso que teóricamente es el país más avanzado del mundo. Y Barroso urge reformas económicas más estrictas en la eurozona. Él cree que no va a suceder lo que dice el Fondo Monetario Internacional, de que vamos a entrar en una nueva recesión. No lo afirma, pero sí que ya está diciendo que hace falta reformas más estrictas y hacer nuestras economías más atractivas. ¿En qué va a repercutir esto? Evidentemente, ya sabemos que siempre le toca recibir al más pobre, ¿verdad? Pues veremos dónde vamos a ir entrando con el tema de la crisis, porque esto nos está superando. Apartado para Cataluña. Mas defiende que el 9N es la única consulta posible y asegura que será legal. Ya sabéis, no se ha permitido hacer votaciones desde el gobierno español y se buscan alternativas. Y Junqueras sitúa la independencia de Cataluña en pocos meses tras las elecciones catalanas, porque ahora parece ser que es lo que terminará sucediendo. Habrán unas elecciones en Cataluña, los cuales llevarán prácticamente para todos los que vayan a votar el concepto claro que a partir de allí debe llegar una independencia, con excepción de algunos, claro. Pero lo sorprendente de esto es que este señor es el que estuvo hablando con el Papa, ¿lo recordaréis? Con Benedicto XVI, que evidentemente no iba a decir que
información recibió, ni qué hoja de ruta. Pero parece ser que la cosa está clara y lo tienen así de expresado. En pocos meses, Cataluña está a las puertas de la independencia. Algunos aún se seguirán riendo de estas cosas, pero si la cuestión tiene que ver con lo del Vaticano, yo no me reiría tanto. Aquí tenéis ANC y Òmnium, exigen a más elecciones en 3 meses. Teóricamente son plataformas ciudadanas de nivel cultural, etcétera, etcétera. Y son los que están marcando prácticamente la ruta a seguir. Estos movimientos populares que evidentemente siempre tienen a alguien por detrás apretando. Pero en definitiva, en 3 meses es lo que piden, elecciones. Y además ya sabéis que se está hablando de que todo esto lleve a algo, y es que se proclame, si hace falta, la independencia unilateralmente desde Cataluña, sin la aprobación de España. La profecía nos lo decía más, no se unirán, y estamos viéndolo continuamente en las naciones de Europa. Siempre hay estos altibajos, estas discrepancias. Pero, ¿qué más está sucediendo? Pues seguimos como cada semana, con la situación en Siria, la situación en Medio Oriente, y que eran las situaciones que precisamente iban a marcar el retorno de Cristo, pero que antes iban a llevar a otro punto, que más tarde iremos viendo a lo largo de estas noticias. Mientras tanto, Khamenei dice: Estados Unidos e Israel crearon al Estado Islámico. Bueno, muchos amigos nos está haciendo diciendo esto, pero esto es algo que ya prácticamente muchos lo dan por totalmente corroborado. Y así está la situación. Para generar conflicto se pintan muy bien, para dar soluciones también, y unas soluciones que tienen que llevar al mundo a un cierto punto. Mientras tanto, Erdogan dice: el moderno Lawrence de Arabia, un enemigo mayor que el Estado Islámico. Y precisamente hizo referencia a este personaje, que es reconocido, considerado como héroe en el Reino Unido. Precisamente lo que nos quería decir es algo que tiene que ver con la situación actual. Sabéis que Lawrence de Arabia era un militar y arabista británico, pero que llegó a estar del lado, a menos teóricamente, de ciertos estamentos y países en esas zonas, y como consecuencia se hizo la revuelta árabe contra los turcos otomanos. Eso fue durante la Primera Guerra Mundial, y ya sabéis que el imperio turco-otomano, evidentemente, sería la tierra donde está Erdogan mandando. Y ahora pues él vuelve a decir algo que para muchos sonará excusa, que puede serlo, pero que también se mueve en una realidad. Lawrence era un espía británico disfrazado de árabe. Hoy en día hay nuevos Lawrence voluntarios, enmascarados como periodistas, activistas religiosos, escritores y terroristas. Bueno, lo que dice es muy fuerte, pero ya sabéis que así se está moviendo el mundo. Y cuando se nos habla de que cierta persona ha hecho ciertas cosas y después lo han cogido y le han hecho no sé qué, bueno, pues a veces sí que son personas que no tienen nada que ver con todas estas tramas entre bambalinas, pero otras veces no. Son personas que trabajan para otros organismos y están como disfrazados de lo que realmente no son para llevar a cabo sus propósitos. Así funcionan los servicios secretos, ¿no? Pues bien, es lo que él está denunciando, pero ya sabéis que con este señor a veces te sale por un lado y a veces te sale por el otro. También se hizo público este lunes que Washington afirmó que Turquía había aceptado el uso de sus bases aéreas por parte de Estados Unidos para combatir contra el Estado Islámico, y después esto fue desmentido por el canciller turco. Y mirad cómo continuamente las noticias tienen estas cosas. Se van filtrando conceptos que quizás no son ciertos, pero todo esto se utiliza para desestabilizar y liar aún más el panorama.
Turquía bombardea a los kurdos en lugar del Estado Islámico. Y así ya veis qué situación está en esas zonas. Y por si fuera poco, Medvedev dice: las palabras de Obama sobre Rusia denotan una aberración en el cerebro. Dicho esto, ya casi huelgan comentarios, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque ha dicho que Rusia ocupa el segundo lugar en la lista de las amenazas a la humanidad. Una vez más, la Guerra Fría está, bueno, ya veis, por sus fueros. Y todo esto, ¿a qué nos va a llevar? Ya lo sabemos, ¿verdad? Recordamos las profecías de Daniel 11, los versículos finales, lo que algunos aún dicen que son cuestiones espirituales y nada más. Pues bien, nos habla de estos grandes poderes en la tierra, grandes gobiernos con grandes ejércitos, y que algo va a acontecer, ¿verdad? The Washington Post dice que Rusia y China van a tener una unión geopolítica contraída en los cielos, o ya la tienen. Y bueno, no es nada extraño que se vayan viendo artículos que van hablando sobre esta unión entre Rusia y China. La verdad es que con este título, contraída en los cielos, uno cuando lee Daniel 11 se da cuenta que parece ser así, porque todo ya lleva un designio que Dios permite y que se ha visto reflejado en las Escrituras. Otra cosa es que el Señor lo esté haciendo, porque ya sabéis que alguien más mueve la historia y el Señor va advirtiéndonos de lo que va a acontecer para al final dar una buena solución. Pero desde luego Rusia, que tiene abundantes reservas de petróleo, gas natural y carbón, y China, un voraz consumidor de energía, forman una combinación geopolítica, como dice este señor, contraída en los cielos. Es un periodista, Michael Beerbaum. Pues es curioso cómo periodistas están dando el mismo tono en sus frases que nos venía a decir Daniel 600 años antes de Cristo. El Estado Islámico amenaza con invadir Roma y poner su bandera en el Vaticano. Alá concederá a los musulmanes la conquista de Roma. Este es el argumento principal de la cuarta edición de la revista oficial del Estado Islámico, Dabiq. Y claro, cuando veis además este tipo de foto sobre el obelisco de la plaza de San Pedro, la bandera del Estado Islámico, es un fotomontaje, evidentemente, pero una vez más no nos lleva a pensar en algo que también sabemos que tarde o temprano va a suceder y que de un modo u otro se va a organizar alguna cuestión para que el Vaticano pase su sede a Jerusalén. Pues vayamos pensando qué puede ser. Amenazas yihadistas a Alemania de parte de un islamista radical alemán. Y bueno, suelta algunas frases también curiosas en un acento perfectamente alemán, porque debe ser de allí, o nacido allí, o a saber. Le dice también a la canciller Angela Merkel: y lo mismo digo para los alemanes, tú, sucia Merkel, después de que has entregado tus regalitos a Israel, preparaos. Pues así está la situación. En el mundo occidental, temor por lo que pueden llegar a hacer estos señores. El Estado Islámico amenaza a Francia, pero además a los estadounidenses en Marruecos. Mirad lo que dijimos, en algunos lugares habrá guerras y en otros lugares que habrá terrorismo. ¿Cuántos años llevamos diciendo esto? Pues ya lo veis reflejado aquí, en las noticias. Mientras, aquí en España, el ministro Margallo alerta del riesgo de un corredor yihadista del Atlántico al Índico. El titular de Exteriores dice que en ese caso España acabaría siendo frontera de movimientos islámicos extremistas que pondrían en riesgo nuestra seguridad. Señala al extremismo islamista y al ébola como los principales retos del Consejo de Seguridad de la ONU. Y quizás valdría la pena preguntarse de dónde salió o surgió una cosa y otra. En fin, pues casi nada. Estados Unidos advierte del auge del yihadismo en Ceuta y Melilla. Ya sabéis que son dos poblaciones españolas, pero que están no precisamente en la península ibérica, sino que están ya en África.
Ya sabéis, cosas de colonialismo y estas cositas que sucedían antaño y aún se mantienen por cuestiones estratégicas. Pero, una vez más, temor, temor y más temor. Todo por terrorismo. Cambiando de país, continúa tensión en Libia, 7 muertos en nuevos choques en Bengasi. Porque a veces nos centramos solo en algún país, pero es que varios son los que están en esta situación. Podríamos estar hablando de Irak también, muertos prácticamente a diario, y algunos otros lugares, ¿verdad? En fin, así sigue la situación. ¿La veis mejorar por algún sitio? ¿Verdad que no? Cuando empezáis a leer los comentarios, los escritos, opiniones de politólogos, etcétera, etcétera, todos os vienen a decir lo mismo, que esto no está mejorando, que va de mal en peor y que nos preparemos porque aún van a llegar peores cosas. En fin, si no fuera por Daniel y las profecías que escribió, gracias a Dios, no entenderíamos nada y no sabríamos que esto nos está llevando al punto del retorno de Cristo, pero que antes aún acontecerá algo más y ya lo iremos viendo. Ciencia y tecnología. Las profecías nos hablaban de ello, también habría aumento de profecía, del conocimiento profético, sí, pero también de la ciencia en general. Crean un teléfono flexible que se usa como pulsera. Ya veis, qué bonito queda, ¿eh? Pues esta moda tipo brazalete va también a ayudar a cambiar el concepto sobre los móviles. Y atención a esto. Ting desarrolla un wearable que permite modificar el estado de ánimo. ¿Y cómo funciona esto? Pues hay una serie de dispositivos que se limitan a relojes, pulseras, gafas inteligentes, prendas de ropa y otros gadgets que nos informan sobre notificaciones, nos permiten llamar por teléfono, miden nuestras constantes vitales, etc. Ahora la compañía Ting quiere ir un paso más allá con este tipo de dispositivos y ha inventado un wearable que tiene la capacidad de detectar nuestro estado de ánimo y alterarlo. No solo te lo detecta, te lo puede alterar. Según informa el portal Spectrum, la startup Ting ya tiene planes de lanzar un prototipo que nos podrá inducir el estado de ánimo que deseemos en ese momento, ya sea tranquilidad o excitación. Tras 3 años de investigación y desarrollo, la compañía británica ha conseguido 13 millones de dólares de financiación por parte de Khosla Ventures y otros inversores. Hasta ahora, este tipo de estados alterados de nuestra psique se produce mediante la ingesta de sustancias como la cafeína o el alcohol. El sistema de actuación que utiliza el wearable de Ting se denomina neurosignaling, una forma de estimulación transcraneal que permite cambiar nuestras ondas cerebrales para conseguir que nos sintamos más relajados o con más energía. El nuevo dispositivo ha sido testado en 2.000 personas, con resultados satisfactorios en 2 de cada 3 pruebas. De ahí que se haya conseguido la financiación para desarrollar un producto más enfocado al consumo real entre los usuarios, aunque necesitarán el permiso de ciertas instituciones si finalmente logran llegar a un producto completo. Mediante la activación de ciertas partes de nuestro cerebro, este gadget, con forma de auricular, tiene capacidad para inducir los estados de relajación, concentración o activación durante al menos un tiempo de 45 minutos. Pero no es la primera vez que se desarrolla algo parecido. El año pasado se puso a la venta un producto denominado Focus, que ha elevado una nueva cota a la inmersión en los videojuegos. La inmersión en los videojuegos. Pues ya veis en qué va a repercutir todo esto. Pues en que las mentes de las personas estarán con una alteración continua. ¿Quién estará centrado en todo momento? ¿Cuántos estarán por la realidad? El diablo lo está haciendo a la perfección. Una batería que carga en 3 minutos y dura 20 años. Pues ya la han desarrollado, parece ser que en un par de años estará en el mercado. Va a servir para móviles, pero además va a servir también para los coches, los vehículos eléctricos. Porque en 2-3 minutos la batería ya está recargada y te permite hacer pues un montón más de kilómetros. En fin,
va a cambiar el paradigma de muchas cosas con esto. Estemos atentos, porque es una nueva batería de iones de litio, que además parece ser que se obtiene de modo bastante fácil y económico. Por tanto, veremos si quizás esto puede ser una ayuda para el pueblo de Dios, que ya sabéis que dentro de poco tendrá problemas para muchas cosas. En fin, y ya iremos viendo. Un nuevo dispositivo detecta el cáncer en 1 hora con solo una gota de sangre. Dice que salvaría millones de vidas, ya que los métodos de diagnóstico actuales son costosos, invasivos y tardíos. Y esto además resulta muy económico. Y una gran noticia: nueva aplicación permite a los sordos escuchar, entre comillas, conversaciones en grupo. Los investigadores han desarrollado la primera aplicación móvil que convierte en una realidad las conversaciones entre personas sordas y oyentes. La aplicación escucha e interpreta las conversaciones. Y además le da voz a la persona que no la tiene. Se puede personalizar incluso. Qué gran paso se está dando, ¿eh? En todos los sentidos. Ya veis cómo avanza la ciencia. Y apartado para guerras y rumores de guerras, todos sabemos esta profecía de Jesús. Los combates se recrudecen en Ucrania, en víspera de la reunión entre Putin y Poroshenko. Ucrania sigue estando en guerra. A veces todo se está centrando donde las noticias o las agencias informativas nos están marcando la pauta, pero aún hay lugares que la situación está así y no cambia, ¿eh? Y este otro lugar igual. Intercambio de disparos en la frontera entre las dos Coreas. Además dicen que Estados Unidos se ha notado muy preocupada por todo esto, se ha sentido preocupada. En fin, veremos también cómo termina el tema de las dos Coreas, porque hay mucho en juego. Es Asia. Y ya sabemos a quién le interesa Asia, ¿verdad? Al Vaticano, porque es el salto a China. Accidentes. Bueno, aquí tenemos un artículo en inglés, vamos a verlo en español, más o menos traducido. Ha habido un choque de trenes, uno de carga, otro de pasajeros, y han habido multitud de personas heridas también. Desgracias que están aconteciendo a diario, cuando no es una cosa es otra. Hambres y pestes. África Occidental, mueren 4.000 personas por ébola y 3 millones por desnutrición. No son pocos, ¿eh? Vaya números. Hablando de hambres, unos 2,8 millones de niños de menos de 5 años mueren cada año por desnutrición. Son informes que van apareciendo, algunos dirán más o menos acertados, pero que evidentemente no pueden dejar indiferente absolutamente a nadie y pensar que esto se produce por intereses, porque la tierra podría dar abasto a todos, para que todo el mundo estuviese bien, pero hay intereses que no permiten eso. Algún día Dios pasa la factura, y ya no falta tanto. Pestes. Aquí tenéis un artículo en inglés, vamos a verlo más o menos también traducido al español. Hay una nueva prueba, porque ya sabéis que hay esa enfermedad que está circulando por Estados Unidos, que está haciendo verdaderas destrozas en enfermedades respiratorias severas, causada por un virus que dicen que es inusual. Pues eso sigue adelante, y de momento de solución ninguna. La OMS cifra en 4.447 los muertos y cree que 10.000 se infectarán por ébola cada semana. Pues no son pocos, ¿eh? Y esto es lo que dicen oficialmente, y algunos dicen que verdaderamente puede ser muchísimo más. Y ahora, cuando va llegando el invierno también al hemisferio norte, algunos argumentan que esto puede ser aún una causa de terror, porque con fiebres y demás, a ver a cuántos se les tendrán que hacer las pruebas del ébola al final. Muere en Alemania un tercer enfermo de ébola trasladado desde África. En Estados Unidos confirman el segundo caso de contagio por ébola dentro del país. Y la situación, ya veis,
no para. Banco Mundial, miedo al ébola desembocará en costos económicos catastróficos. También tiene impacto económico, ¿eh? Qué cosas. Y aquí vemos una noticia que está en inglés, la vamos a ver más o menos también traducida al español, y que tiene que ver precisamente con este segundo caso de la enfermera en Dallas, que sufre de ébola. Pero, ¿por qué os la muestro? La persona que me la ha enviado me hacía referencia a que allí en Estados Unidos se habla mucho actualmente, debido al ébola, del CDC, y que es el control de las enfermedades en Estados Unidos, y que curiosamente es una de las cartas que aparece en el juego Illuminati New World Order, que según lo que nos viene a decir el juego, más que controlar, la lían. En fin, pandemias, pestes. Esa es una carta que también aparece en el mismo juego. Y ahora todo esto relacionado con el ébola. En fin, ¿tendrá algo que ver una cosa con otra? Obama autoriza enviar a la Guardia Nacional a combatir el ébola en África. Si Alemania hoy estaba proponiendo que fueran civiles los que fueran, Estados Unidos envía, ya veis a quién, a la Guardia Nacional y unidades de reserva militar. Algunos también están diciendo, ¿será esto el primer paso para que las tropas norteamericanas hagan algo en esas zonas donde hay tantos intereses económicos en juego por asuntos de minerales y demás cosas? 21 días de cuarentena no garantizan que el paciente no esté contagiado con el ébola. Vaya información que cambia una vez más lo que hasta ahora se nos había dicho. No siempre parece ser, pero podría ser que ese estado de incubación, ese periodo, no termine durante esos 21 días y en algunos casos pueda ser aún más prolongado. En fin, veremos qué va sucediendo. Lluvias e inundaciones. Las fuertes lluvias dejan una fallecida e importantes daños materiales en Tenerife. Esto es en las Islas Canarias, que pertenecen también a España, a la península ibérica. Tormenta Trudy deja 6 muertos y 2.300 desplazados en México. Sequías. Una que aparece en inglés, que vamos a ver ahora en español más o menos. Es tan grave la sequía en California que ahora tampoco dejan a los surfistas que estén mucho rato precisamente en las duchas. Mirad hasta qué punto, ¿eh? Hay letreros que les advierten que el tiempo justito y fuera, que hay que ahorrar agua como sea. Nevadas, 27 muertos y 300 desaparecidos en la mayor tragedia ocurrida en Nepal. Más de 300 personas continúan sin ser localizadas. No se lo esperaban, las nevadas llegaron antes de lo previsto y ya veis qué cantidad de muertos y desaparecidos. Medio ambiente. Los inesperados impactos del Prozac y otros medicamentos en la naturaleza. Y ahora se está estudiando por qué están habiendo cambios en las características de los peces. ¿Y a qué creen que se debe? Pues probablemente al vertido de estos fármacos. Cuando la gente se los toma, van al agua, ya lo sabéis, a todo el asunto de las cloacas, termina pasando por depuradoras, pero que no hacen la faena que deberían hacer debido a las sustancias que hay, y aunque dicen que no es del todo negativo para el ser humano, porque harían falta cantidades industriales tremendas para afectar en el consumo en bebida, en agua, a las personas, en cambio en los animalitos les causa cambios de comportamiento en nutrición, incluso morfológicos en el sexo de los animales. En fin, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuidar la naturaleza? Pues no mucho. Pero evidentemente todo esto a alguien también le interesa que vaya saliendo más a la luz, para que haya un cambio y una ley en las naciones, recordemos eso, ¿eh? Habrá un líder moral que lo va a sustentar todo.
Pues todo se está acercando. Confirman la presencia del agua radioactiva de Fukushima en la costa de Canadá. Ya ha llegado allí. Y ahora serán públicos dentro de poco también las pruebas realizadas en la costa norteamericana. Veremos qué resultados dan. Esta semana también, debido al paso de ese supertifón en Japón, los índices de radioactividad en Fukushima se han disparado. Y ya sabéis que esto no afecta solo en un lugar. En fin, yo no sé si después de hacer un repaso solo a las noticias de la semana que tienen que ver con estas cosas, uno ya dice apaga y vámonos, porque ve que este mundo se va directamente al caos final. Pero algunos aún creen que todo esto va a cambiar, que el mundo se va a solucionar. Evidentemente, este es el propósito del papado, mostrar que ellos van a ser una gran solución para todo esto y con la aparición de un Mesías. Estad atentos hoy al apartado del Vaticano, porque os va a parecer que hablo mucho sobre un mismo punto, pero que me gustará que estéis atentos a cada detalle que irá apareciendo, porque nos va a marcar el panorama de lo que el papado está haciendo ahora y va a hacer en breve, y de algo que va a aparecer también dentro de un tiempo, y que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Pero yo no diría del Jesús auténtico, sino de el que sabemos que va a aparecer haciéndose pasar por Jesús, que es el mismo Satanás, el Señor del Vaticano, y de tantos otros. Francisco en Santa Marta dice, Dios nos sorprende siempre, y va hablando hasta que llega el punto en que nos empieza a decir algo. Y un camino no es absoluto en sí mismo, ha proseguido, es el camino hacia la manifestación definitiva del Señor. La vida es un camino hacia la plenitud de Jesucristo, cuando vendrá por segunda vez. ¿No os sorprende esto? Bueno, pues vamos a ver que no es la única ocasión, esta semana, en la que el Papa ha hablado de la segunda venida de Jesús. No es muy habitual que ellos traten este tema. Pues por algo debe ser. Sabéis que cuando ellos dan comunicados, siempre hay un algo por detrás que quieren estar ya mentalizando a la gente. Y muchas personas dirán, bueno, pero es que esto ya se sabe. El catolicismo también predica sobre la segunda venida de Jesús. Pero ya sabéis que ellos lo hacen en un término totalmente distinto al que dice la palabra de Dios. Y diréis, ¿y cómo puedes saber tú esto? Pues muy fácil, porque en la palabra de Dios se dice qué va a hacer el verdadero Mesías cuando venga por segunda vez, o sea, Jesús, y se nos dice que alguien vendrá antes que él, que será Satanás haciéndose pasar por Jesús, que hará ciertas cosas y que, curiosamente, pondrá su centro en un lugar llamado Jerusalén, pero que va a mandar algo a nivel general. Esta semana las noticias del Vaticano se han centrado básicamente en el sínodo de la familia, y se ha hablado muchísimo porque se estaba tratando un tema que ya sabéis, el tema de la polémica, la homosexualidad, el aceptar también a los divorciados otra vez en la Iglesia Católica para hacer sus ritos. Pues toda esta fachada de distracción ha servido para que además se nos vayan colando otras cosas que vale la pena tener en cuenta y que iremos viendo hoy. Vamos a ver un vídeo. El Papa Francisco en la audiencia general. ¿Cuál es nuestra esperanza como cristianos? Me gustaría que estuvieseis atentos cada vez que hoy vais a ver un vídeo del Vaticano, porque hay unos cuantos, pero estad atentos a las imágenes y estad atentos a las palabras. Estaremos siempre con el Señor. Lo repite 3 veces para que quede claro. ¿Qué nos está diciendo? En un mantra de repetición de 3 veces, que quede sumamente grabado en la cabeza de cada persona que lo oye,
que vendrá alguien que estará siempre con nosotros. Y ha dicho algo también sobre las tiendas, que estará siempre en las tiendas con nosotros, porque estaremos en la Nueva Jerusalén con él. Bueno, eso es lo que le está diciendo, en definitiva. ¿Qué es lo que está trazando con sus palabras? Pues sencillamente que las personas se den cuenta que va a venir Jesús por segunda vez y que esa forma, ese concepto en el cual ellos divulgan que mandará sobre el mundo, no importará religión, credo ni nada, todo el mundo lo acepte. Y eso no es lo que va a hacer Satanás haciéndose pasar por Jesús precisamente. ¿Os dais cuenta quién está predicando o dando ya, abriéndole las puertas al Mesías, que va a ser Satanás? Homosexualidad. Vamos a ver otro vídeo, documento del Sínodo y homosexuales. El Vaticano aclara que el informe intermedio no cambia la doctrina. Vamos a ver por qué dicen todo esto. Ya veis que es un texto que él puede considerar como, bueno, a lo que le sea oportuno en definitiva, y tened presente que al final siempre queda claro que después de todo este entramado de declaraciones entre unos y otros, él es el que va a decidir porque es el Papa. Esto ha quedado claro en varias manifestaciones y escritos que han aparecido durante esta semana. Pero había un detalle interesante. Algunas personas creían que a raíz de lo que habría durante esta semana se iba ya a definir la Iglesia Católica sobre el tema homosexualidad, etcétera. Pero no todo termina en esta semana. Va a haber una continuación de todo esto. Ya lo iremos explicando. Pero mientras, vamos a ver algo más. Estemos atentos a lo que vamos a ir mostrando, porque nos vamos a dar cuenta que esta semana han ido sucediendo cosas muy interesantes. El sínodo de las familias con la moral. Obispos del sínodo sobre la familia piden prudencia ante la supuesta apertura con los gays. Mirad que la cuestión era la apertura hacia este colectivo. Y esto ha provocado reacciones por todos los lados que pueden ser muy tensas, incluso entre ellos. Ya sabéis que hay también dentro del Vaticano o de la Iglesia Católica personas que ven las cosas de una forma y otros totalmente distinta. Pero temían que este aperturismo, que parece indicarse con lo que han estado trazando en esas reuniones, puede llevar a un cambio de posicionamiento frente al mundo del Vaticano en esta cuestión. Pero la cosa aún no está decidida, tened esto presente. Y mientras esto va sucediendo, mirad que vamos a ver otra vez cómo el Papa vuelve a hablar de la Nueva Jerusalén y el retorno de Jesús. Va haciéndolo precisamente, y esto es, ya veis, redactado el 15 de octubre, cada día iba apareciendo mucho sobre el sínodo, pero por en medio iban apareciendo este tipo de declaraciones, que es como lo que hemos visto en el vídeo. Se va hablando de la Jerusalén nueva y hacen una comparativa entre la Iglesia, esposa de Cristo, que se hace visible la Jerusalén nueva. Y empieza a enmarcarnos otra vez en el Apocalipsis. Lo curioso es que cuando empieza a hablar de esto, no está hablando en el concepto que el Apocalipsis nos transmite sobre la Nueva Jerusalén. Ya sabéis que la Nueva Jerusalén es una ciudad que se va a aposentar en la tierra al fin del milenio, no al principio del milenio. Y esto va a suceder después de 1000 años de destrucción total de la tierra, cuando Jesús haya venido por segunda vez. 1000 años después vendrá la Nueva Jerusalén. Ellos en ningún momento lo enmarcan así, sino que lo enmarcan como el momento para que estemos juntos, la humanidad, con el Señor.
Y esto no es lo que nos indica la palabra de Dios, aunque muchos lo creen así, tanto católicos como protestantes, debido a influencia de años donde interpretaciones bíblicas fuera de lugar han dado el concepto a muchas personas de que esto es realmente así. Pero el diablo ha trabajado muy bien en las mentes de las personas para que esperen precisamente el comienzo del milenio tan largamente esperado, y alguien se posicione en Jerusalén, pase a ser la nueva Jerusalén, y allí todos se consagren al Señor, no importe de la creencia que se haya sido. Pero como todo esto además, por si no fuera poco, se tiene que añadir a alguien. Invoquemos a la Virgen María, Madre de la Esperanza y Reina del Cielo, para que nos mantenga siempre en una actitud de escucha y de espera, así para poder ser y ahora permeados por el amor de Cristo y ser parte un día de la alegría sin fin en la plena comunión de Dios. ¿Os dais cuenta? Introduce a la Virgen María, Reina del Cielo, o sea, en verdad nada que ver con la Madre de Jesús, aunque ellos oficialmente, bueno, toda la gente católica crea que es lo mismo, no es así, lo hemos demostrado a través de muchísimas temáticas, pero hablan de la plena comunión de Dios. ¿Y eso dónde se va a hacer? Pues en Jerusalén. Vamos a ver el vídeo donde Francisco habla en la audiencia general de qué espera a los cristianos. Una vez más nos ha estado diciendo lo mismo. Jerusalén va a ser el lugar para todos. Y, en definitiva, cuando aparezca el Salvador, todos juntos, no importará de dónde se sea lo que se haya creído, todos juntos allí. Y una vez más, ¿cuándo está haciendo referencia él a este acontecimiento? 1000 años después de nuestros tiempos, prácticamente para ahora. Es la esperanza también de ellos, parece ser. Pues, ¿a quién están preparando el terreno? A la venida del falso Mesías. Están haciendo a la perfección el gran engaño. Se seguía hablando en el Sínodo de las Familias sobre la homosexualidad, y aquí tenéis, tormenta en la Iglesia por la apertura a los gays en el Sínodo de la Familia. Este documento carece de prudencia, estamos abriendo una brecha, texto irresponsable. Las duras críticas internas vienen sobre todo de Estados Unidos, Polonia y países africanos. ¿Habrá marcha atrás? Bueno, esto es lo que llegaba al público en general, es lo que se estaba transmitiendo, la situación de allí. ¿Será verdad? ¿No será verdad? El caso es que sí que es cierto que hay personas que se escandalizan que esto puede ser una brecha abierta y que la postura oficial del Vaticano cambie al respecto. Entonces, todo esto llevaría a un paradigma totalmente distinto. Bueno, veremos qué va sucediendo, pero mientras las personas se iban centrando en esta temática, seguían apareciendo también comentarios como este. Iglesia debe pedir perdón por el daño a los homosexuales. El arzobispo de Cali opina que la Iglesia debe interpretar mejor la evolución de la humanidad. ¿Ya veis? Son posicionamientos bastante claros al respecto. También, mientras esto sucedía, cuestión de fútbol, que tiene que ver con Bavaria. El Papa Francisco recibirá al Bayern de Múnich en el Vaticano. Y ya sabéis que el Bayern de Múnich es precisamente el equipo de Baviera, de donde es el Papa emérito, Benedicto XVI. Y como siempre, esa extraña comunión que parece ser que tengan los equipos de fútbol siempre con el papado. ¿Por qué tienen que ir siempre allí? Ganen o no ganen. Es que cuesta entender, ¿verdad? Bueno, quizá no costaría tanto entender cuando vemos los posicionamientos y los que hay por detrás de todos esos clubes. Y una noticia que también ha llamado mucho la atención. Sabéis que en la Capilla Sixtina se están restringiendo mucho las visitas, los flashes, etcétera, etcétera, para no deteriorar los frescos, se han cambiado las luces. Pues ahora ha sucedido algo que tiene que ver precisamente, y aquí tenéis el artículo en italiano, vamos a verlo en español, con la firma de autos, de automóviles, Porsche. Les han alquilado la Capilla Sixtina.
y solo van unas 30, 40 personas, dependiendo del escrito, aparece así, que van a pagar 5.000 euros por cabeza para estar en ese lugar oyendo un concierto, una gala especial, y que todo este dinero va a ser dado a beneficencia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, muchos se preguntan, ¿qué está sucediendo? ¿El Vaticano pasa a ser solo para los ricos y los pobres tienen que pasar más deprisa por allí y con más apreteces? Bueno, unos dirán, no, pero es una buena causa, como dice el Papa. Pues bueno, en fin. Pero mirad una vez más dónde van los grandes poderes de la tierra, los grandes mercaderes de la tierra. Pues precisamente con quien tienen que estar, la madre de las rameras, Babilonia. Apocalipsis 18 nos habla de esta conjunción. Líder moral, el Papa denuncia inseguridad alimentaria en el mundo. Y una vez más se pone como el portaestandarte de que hay que hacer un cambio de situación con el tema de la alimentación. Está mirando para los pobres. Suena extraño esto, sabiendo la historia del Vaticano. Y aquí está la otra gran noticia de la semana, que va a ser un poco extensa, es referente a Pablo VI. Sabéis que Pablo VI ha sido beatificado por el Papa Francisco. Ha estado presente también el Papa emérito Benedicto XVI. Iremos viendo imágenes de todo esto, pero me gustaría que os fuerais quedando con todas las palabras que iremos viendo, tanto en vídeos como en escritos, en artículos. Vamos a hacer un repaso en un vídeo católico sobre Pablo VI. Fue el primer papa que estuvo en los 5 continentes, y iré diciéndoos datos que mentalmente seguro que os van a llevar a una conclusión, a un paralelismo con el actual Papa. Estad atentos, vamos viendo. ¿Os habéis dado cuenta? Este Papa viajó a 5 continentes. Su gran mensaje era el ecumenismo. Después hizo otras cosas, entre las cuales ya veis que formaba parte también del ecumenismo abrazarse con un líder ortodoxo, y que después esto fue conmemorado recientemente ¿por quién? Por este actual Papa, que también habla de ecumenismo. Y Pablo VI, ¿qué hizo? Se fue a hablar ante la ONU. ¿Y qué está previsto que haga este Papa? Pues va a hablar ante la ONU y ante el Congreso de los Estados Unidos. Aparentemente esto va a ser así. Y así vamos viendo como lo mismo que hacía este Papa, lo está haciendo también el actual. Dice que fue a Filipinas, que también tuvo un atentado. Bueno, ¿no tiene que ir el Papa precisamente también por allí? Bueno, pues deberemos estar atentos a muchas cosas, porque parece una repetición en la historia. Pablo VI se hizo cargo básicamente del Concilio Vaticano II debido a la muerte del Papa anterior, el Papa Bueno, que llamaban Juan XXIII, Caballero Rosacruz, entre otras cosas. Y gracias a la labor de Pablo VI, y veremos ciertas palabras que van a aparecer dentro de poco en lo que vamos a ver ahora, nos daremos cuenta una vez más del enorme paralelismo con el Papa actual, al cual precisamente, en sus propias palabras del Papa Francisco, tiene como referencia. Vamos a ver otro vídeo, 7 cosas que no sabes sobre Pablo VI. Mirad cómo prácticamente todos los puntos de Pablo VI coinciden con los mismos puntos del Papa Francisco. Además, nos habla en este vídeo de que él estuvo en Hong Kong, que era lo más cercano al territorio chino, porque en esos tiempos estaba en manos occidentales, ¿verdad? ¿Y qué está intentando hacer el Papa ahora? ¿No está llegando a acuerdos para poder ir a visitar China?
hemos visto también cómo este Papa hablaba que él debería hacer las cosas solo, aunque tuviera oposiciones externas, porque este era su cometido, por el cual él era el Papa y los demás no. Y esto implicaba cambios, cambios progresistas para el Vaticano. Era la década de los años 60, ya sabéis, la revolución que hubo a todos los niveles, desde los Beatles hasta las minifaldas y tantas cosas más. Pues él tuvo también su parte en todo esto, en este arreglo de apertura del Vaticano hacia el mundo en general. Pues ya vemos cómo realmente parecen un espejo el uno del otro. Mientras tanto también veamos el consistorio sobre Oriente Medio, porque en esta entrevista al profesor Manuel Coma, presidente del Grupo de Estudios Estratégicos, llega a decir: las minorías están amenazadas en Oriente Medio y el futuro es muy negro. Y habla de la situación en esos lugares que no lleva vías de solución, y aquí él curiosamente da toda una explicación de por qué se produce la primavera árabe, que termina siendo el invierno islamista, y por qué se da cada paso hasta llegar al punto actual. Es una muy buena descripción que os recomiendo que os leáis, pero que evidentemente una vez más nos sigue llevando a que hará falta que algo suceda en esas zonas para poner punto y final a la historia del Islam como enemigo directo del mundo occidental, del Islam radical hablo. No hablo yo, lo habla él, tened esto claro. En fin, que ya estamos viendo cómo, una vez más, en palabras de ellos, se está manifestando lo que va a acontecer, que estaba escrito, precisamente ya pronosticado, por el profeta Daniel, hace tantísimos años, y que algunos aún se niegan en querer ver. Gracias a Dios que nos dio la profecía para saber en qué momento de la historia estamos. ¿Cuántas personas, por no saber leer con toda claridad lo que pone Daniel 11, versículos finales, y el capítulo 12, no saben en qué momento de la historia están? Y van a caer en el engaño de esa Jerusalén donde habrá un papa allí, mandando al lado de un gran señor que se hará pasar por Jesús y va a ser el mismo Satanás, y tantas cosas más, cayendo todos en el gran engaño. ¿Cómo cuesta tanto leer la palabra de Dios, estudiarla un poco, con ganas para saber discernir la verdad y que no te tomen el pelo? ¿Por qué hay tantas personas reacias a buscar la verdad y a seguir encerrándose en sus falsas doctrinas? Tanta gente va a caer en el engaño porque le da la gana. Pero aún hay personas sinceras, y esas personas son a las que les debemos dar el mensaje, bueno, a unos y a otros, pero esos son los que van a reaccionar, y Dios sabe quiénes son los suyos de cada lugar, estén donde estén. Siguió tratándose el tema en el sínodo de las familias. La mayoría de los obispos del sínodo se muestra a favor de la acogida de gays y divorciados, se hicieron votaciones, pero aún no había nada decidido, y ya sabéis que al final, en octubre de 2015, no este año, el que viene, de aquí un año, va a haber la continuación a todo esto. ¿Y qué va a acontecer precisamente en 2015 en Estados Unidos? Pues más sínodo de la familia en Filadelfia. Estuvimos hablando de ello, ¿verdad? Pues preparémonos, porque en consecuencia puede ser que venga lo del Papa en la ONU, lo del Papa hablando ante el Congreso de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, sobre la familia. Por tanto, cómo no, sobre el domingo, la unidad básica de la familia según ellos, la marca de la bestia, lo que no es el sello de Dios, que es el sábado. Vamos a ver otro vídeo, mensaje del sínodo, que la Iglesia sea una casa con la puerta siempre abierta, sin excluir a nadie. Mirad qué aperturismo, nunca mejor dicho. Vamos a verlo. Una Iglesia cada vez más fiel y creíble. Y esto es lo que va a ir
cundiendo entre la gente. Todo abierto, claro, sin excluir a nadie. Pues vamos a ver ahora algo sobre jesuitas y la herida en el costado derecho de Jesús. ¿Sabéis que estuvimos tratando sobre esto en apartados de puertas dimensionales y demás? Y realmente valía la pena saber en qué costado fue herido Jesús. Hemos visto que eso era clave para saber discernir de dónde venía una cosa y dónde venía otra, si procedía de Dios o procedía del diablo. Pues vamos a ver un vídeo del Papa Francisco a los jesuitas, donde dice: rememos al servicio de la Iglesia, incluso con el viento en contra. Y me gustaría que os fijaseis mucho en las imágenes, no en atuendos y demás, sino sobre todo las imágenes del final del vídeo. Estad muy atentos, por favor. Si os habéis dado cuenta, en esta pintura, donde están representados incluso hasta el padre Arrupe, ya sabéis, el mismo que denunció el ex jesuita Alberto Rivera, que murió asesinado en manos de ellos mismos, como el que llevaba el anillo con el compás y la escuadra, etcétera, etcétera, y que motivó o provocó las incursiones de los jesuitas entre las filas protestantes para que fueran cambiando conceptos doctrinales y formas de hacer. Precisamente allí fue donde se envió a los primeros infiltrados, que se sepa, a la Iglesia Adventista. Él fue enviado a los bautistas, si no recuerdo mal, Alberto Rivera. Y bien, desde entonces las cosas han cambiado como han cambiado, y eso no paramos de denunciarlo. Pues sencillamente en esta pintura del final había algo que me gustaría también que hubieseis visto, y es, si os habéis fijado en el costado traspasado de Jesús, sí que se veían sus pies con la marca del agujero de los clavos sangrando, etcétera, etcétera, pero en el costado de Jesús había algo, y era en el costado derecho también el sangrado, cuando Jesús no fue herido por la lanza en el costado derecho. Una vez más, siempre hay detalles que nos siguen evidenciando que a quien están adorando ellos no es el verdadero Mesías. Había un detalle también muy interesante casi al inicio del vídeo, donde se ve al Papa Francisco sentado en un trono. Si os habéis dado cuenta, detrás de su espalda mismo había una enorme espiral. ¿Qué hace eso allí? Bien, ya sabéis el significado de las espirales, lo estuvimos tratando también en conferencias de portales dimensionales. En fin, tiene que ver también con el recoger a su pueblo. Y en este caso no será precisamente el recoger al pueblo de Dios, sino totalmente al otro. Y como dice la Biblia, algunos serán como recogidos, atados en manojos para ser quemados. Ese es el movimiento del recoger, como un remolino. Pues en fin, seguimos viendo al Papa Francisco tan unido como no a los jesuitas. Él es jesuita. Vamos a seguir viendo cosas sobre la beatificación del Papa Pablo VI y el saludo entre los dos papas. Miremos el vídeo donde Benedicto XVI, el Papa emérito, llega a San Pedro para la beatificación de Pablo VI. Ya habéis visto el cordial saludo entre uno y otro, y es curioso porque hay aún tantos católicos que se quieren engañar a sí mismos diciendo de que son totalmente antagónicos, contrarios a muerte, etcétera, etcétera. Por favor, que están en el mismo bando, que están trabajando para la misma agenda satánica. Podrán tener sus diferencias, como pasa entre los ángeles caídos, pero trabajan por un mismo objetivo y con un mismo patrón. En fin, no os sigáis engañando. La agenda vaticana está marcada por el mismo Satanás, y eso no va a cambiar, porque está basada en una falsa doctrina, en tantísimas cosas, que va a llevar sus consecuencias para todos. El claro mensaje en la beatificación de Pablo VI. Dice que Pablo VI fue un firme defensor de la misión ad gentes. ¿Y qué significaba todo esto? Pues ya sabéis que
cada papa va escribiendo encíclicas y demás, y todo esto significaba que se tenía que llegar a hacer misiones o hacer como misioneros hacia las gentes, abrir precisamente el mensaje de la Iglesia a todo el mundo. Todo esto es lo mismo que está haciendo ¿quién ahora en la actualidad? Pues el mismo Papa Francisco, una vez más. Y como siempre, en medio de todo esto nos siguen poniendo a la Virgen María, Madre de la Iglesia. María, Reina de los Santos, nos ayude a realizar fielmente en nuestra vida la voluntad del Señor, así como ha hecho el nuevo Beato. Por tanto, es un rezo a una persona muerta. Sí. Algunos dicen que no, que se trasladó directamente hacia el cielo, la ascensión de María. Bueno, pues que lo demuestren si bíblicamente eso es cierto. No podrán. Y algunos dirán, es que no todo se demuestra con la Biblia, también es con la tradición de la Iglesia. Y Jesús diría que enseñáis como mandamientos tradiciones de hombres. Porque además esto va en contra de lo que la palabra de Dios sigue expresando continuamente. Los muertos siguen muertos y hasta la resurrección en la segunda venida de Jesús no se levantan. Y solo, en principio, los que van a ser salvos 1000 años después van a resucitar los otros para recibir su cometido final, su paga final. Tened esto presente porque al final, precisamente de la conferencia de hoy, vamos a mostrar algo donde se habla de esto. Pero ahora vamos a ver también el imperdible mensaje en la beatificación de Pablo VI. Vamos a ver el vídeo del Papa Francisco que dice, venzamos el temor ante las sorpresas de Dios. Está hablando de sorpresas de Dios. ¿A qué se estará refiriendo? Pues sí habrá sorpresas, sí, y algunas de bastante fuertes. Si os habéis dado cuenta, él habla de cómo el Papa Pablo VI debería emprender él solo algunas cosas para hacer cambios. ¿Nos está indicando alguna sorpresa también en la actualidad? ¿Algo que él deberá hacer para cambiar ciertos rumbos? Para algunos esos rumbos son cambios escandalosos y es porque desconocen que están siguiendo la agenda satánica. Satanás sabe que quedan pocos años y por tanto tiene que hacer las cosas muy deprisa, la cual cosa hace que el Señor también esté haciendo las cosas muy deprisa. Y lo estamos comprobando día a día, en todos los sentidos. Pero veamos también beatificación de otro papa. Aquí tenéis el momento en que Francisco beatificó a Pablo VI, el papa que encaró una sociedad hostil. Había dos papas, ¿os habéis dado cuenta? El Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI, y se estaba beatificando a otro Papa que era el Pablo VI, y hace poco se beatificó a otro Papa que era Juan Pablo II y a otro que era Juan XXIII, o sea que ya están todos beatificados prácticamente. Lo curioso es que el Papa calificó a Pablo VI como valiente cristiano por predicar el diálogo con el mundo moderno y crear en 1965 los sínodos o asambleas de obispos para democratizar y modernizar a la Iglesia. Y dice que prácticamente lo tuvo que hacer solo. ¿No está diciendo que va a hacer más o menos lo mismo él ahora? Una situación de un mundo hostil, un mundo totalmente, que dicen laico, bueno, pues ahora es lo mismo. La referencia la tenemos más que marcada. La grandeza del beato Pablo VI resplandece en su humildad, dijo el Papa al elogiarlo como el gran timonel del Concilio Vaticano II, la persona que en el momento en que estaba surgiendo una sociedad secularizada y hostil, supo conducir con sabiduría y visión de futuro, quizás en solitario, el timón de la barca de Pedro, explicó. Referencias a lo que él terminará haciendo, sin duda. Él y el que venga detrás. Vamos a ver otro vídeo. Francisco beatifica
a Pablo VI. Bien, había una imagen que se repite tanto al inicio de este vídeo como prácticamente al final. Y es que tanto un papa como el otro, me refiero Papa Francisco como Pablo VI, llevaban el mismo crucifijo. Y ese mismo crucifijo ha sido utilizado precisamente en la beatificación de Pablo VI. Y es el famoso crucifijo conocido como la cruz quebrada o la cruz partida. Ese famoso crucifijo satanista del siglo VI, precisamente, como Pablo VI. ¿Por qué lo llevaba? Pues bien, era un ritual totalmente satánico, beatificación de a un muerto, pues ¿qué podemos esperar? Evidentemente era algo más. Cuando el Papa lleva esa cruz, es porque se transmite un mensaje específico, muy importante. Y una vez más hemos estado viendo cómo las referencias a Pablo VI es básicamente un continuo, en el sentido que para él era su referencia. Y ya nos estamos dando cuenta de algo. Lo mismo que hizo Pablo VI, está haciendo y hará el Papa Francisco. La historia no cambia, el Vaticano sigue siendo el mismo. Y su objetivo también. Vamos ahora a ver mensaje en la beatificación de Pablo VI. Habrán sorpresas. Aquí hemos visto en vídeos lo que nos está diciendo también aquí en escrito, y el detalle de la camisa impregnada con su sangre. Ya sabéis, esta es la reliquia que se estaba exponiendo, que habéis visto en el vídeo. Fue a Filipinas y allí, bueno, lo que se un apuñalar. Esas gotillas de sangre que quedaron en la camisa, pues son lo que la gente sigue admirando. Ya sabéis que el catolicismo y las reliquias van completamente ligadas. Después vamos a ver ahora más detalles del mensaje en la beatificación de Pablo VI. El Papa: Dios no tiene miedo a las novedades. Cuando está diciendo esto, evidentemente es que ya está marcando un sentido a lo que va a acontecer. Habrá novedades. ¿Y esas novedades en qué van a consistir? Lo estamos viendo: aperturismo, llegar a más personas. Y había dicho algo también interesante, referente al Papa Pablo VI, que le ha dado tantas veces las gracias. Le dice: gracias por tu humilde y profético testimonio de amor a Cristo y a su Iglesia. Profético testimonio. Una vez más, el tema profético entra en el lenguaje del Vaticano. ¿Y cuál era ese profético testimonio de amor a Cristo y a su Iglesia? El entregarse, pero además, como es profético, es cuestión de profetizar, es cuestión de decir cosas para que vayan hacia un rumbo los designios. Pues en definitiva es lo que va a hacer este mismo Papa. Ya está adelantándonos, profetizando en definitiva a través de su testimonio lo que va a ocurrir dentro de poco en la Iglesia Católica y que va a afectar al resto del mundo. Cuando él ha dicho esto, miremos una vez más. Estaba hablando de que el Papa, con sabiduría, con visión de futuro, quizás en solitario, iba a llevar el timón de la barca de Pedro sin perder nunca la alegría y la fe en el Señor. Lo mismo que va a hacer él. Y así va a llevar el mundo al punto preparado para que después, en breve, aparezca el que ya sabemos, el falso Mesías. Difícilmente va a aparecer en los tiempos del Papa Francisco. Tened esto presente. Seguramente aún faltan unos años. Pero si sabemos que Jesús vuelve en el año 2031 y 3 años y medio antes empieza la persecución, ¿cuándo va a venir Satanás haciéndose pasar por Jesús? Pues ya os podéis oler más o menos en qué tiempo puede llegar a ser, ¿verdad? Porque cuando aparece Satanás haciéndose pasar por Jesús, se va a muerte contra los guardadores del sábado.
Ahora vamos a ver Apocalipsis 18, los grandes mercaderes de la tierra, unido a esta otra noticia. La venta de armas a África continúa siendo positiva. Israel mejora sus relaciones comerciales. Mirad cómo mientras se están dando noticias de muertes continuas, de desgracias impresionantes en ese continente, la venta de armas sigue aumentando. Los grandes mercaderes de la tierra se siguen enriqueciendo. Y ya sabemos que esos grandes mercaderes de la tierra están de la mano también con alguien. Leed Apocalipsis 18 y lo sabréis. La Gran Babilonia. Pero esa Gran Babilonia, esa gran ramera, tiene un símbolo también, que es conocido como la primera bestia. Y hay otra segunda bestia que le da su apoyo y le confiere el poder en todo el mundo gracias precisamente a la fuerza que tiene esta otra segunda bestia, Estados Unidos. Pues hablando de Estados Unidos, vemos aquí una noticia en inglés que vamos a verla más o menos traducida al español y que tiene que ver con una ciudad donde un servidor, si Dios quiere, va a estar relativamente pronto, Houston. Resulta que allí hay alguien que es la persona que está dirigiendo la ciudad, por decirlo de algún modo, que su tendencia es lésbica. Y ahora, precisamente lo que va a exigir es a los pastores de las iglesias que entreguen sus sermones, sobre todo si se va a tratar de el asunto homosexual, para ver si cumplen la norma o hay que retirarlos, o hay que hacer algo contra ellos. Mirad hasta qué punto se está llegando, ¿eh? Esto ya no son bromas. Cada vez esto irá más. Como en los días de Noé, sí. ¿Y como en los días de quién? De Sodoma y Gomorra. Pues si Dios quiere, también deberemos estar en expedición en esos lugares. Intentaremos prepararlo para poder mostrar al mundo con toda la claridad posible que Dios nos permita que esas dos ciudades y las de la llanura quedaron destruidas por fuego y azufre que descendió de Dios, debido a la enorme corrupción que allí había, y entre las cuales cosas, precisamente había algo que en la Biblia, desde el principio hasta el final, se condena, y que tiene que ver con lo que aquí se está diciendo. En fin, que Dios nos ayude también a poder ir mostrando a través de la arqueología, a través de las piedras que seguirán clamando, que la Biblia tiene razón y que Jesús va a volver pronto a poner las cosas en su sitio y a todo el mundo. Esta otra noticia que aparece aquí en inglés, vamos a verla también más o menos traducida al español, y es debido a las situaciones que hay en Europa por las cuestiones económicas y por el ébola, las bolsas de Estados Unidos bajan en picado. La situación no se arregla y el miedo a la crisis sigue pesando por todos lados. Y ante estas situaciones en que nada se sujeta, todo pende de un hilo, el Señor sigue controlando aún los vientos, para que el mundo llegue al punto que debe llegar a suceder, para que Él pueda regresar, cuando se cumpla el tiempo determinado por Él. Pero mientras, control. Mirad lo que ahora también va a ser implementado, el poder extraer dinero de los cajeros, no solo con un código, sino también detectando tu rostro. Me hace gracia precisamente lo que veis en pantalla, Axis Communications y el logotipo piramidal, por supuesto. Formas de negocio, de comprar, vender, transacciones comerciales. Lo sentimos, pero sin rostro no podemos entregar dinero. ¿Volver a intentar, sí o no? El control cada vez es más absoluto. Y dentro de poco ya sabemos que
todos estos sistemas aún irán a más. Cuando se prohíba comprar y vender al pueblo de Dios, ¿cómo irás y sacarás dinero de un cajero? ¿Os dais cuenta de la importancia de ir a vivir al campo, ir preparándose ya para todo, sabiendo que nos quedan tan pocos años? Benditos los que podéis estar ya en él, y ojalá el resto podamos hacerlo en breve, si Dios quiere. Y ahora entramos en un apartado que no es Hollywood, son videojuegos, pero uno basado en mofas a Cristo. Además está inspirado en un corto español. Ya sabéis, cuando se dice un corto es una filmación corta de unos minutos, y resulta que algo basado en este corto sale el videojuego, y consiste en que Jesús sirve para algo, aniquila con sus propias manos a decenas de zombies. Diréis, qué tontería. Bueno, pero todo esto está basado en este corto que vais a ver aquí, que no os lo voy a poner entero, tenedlo claro, pero que es desagradable a más no poder. A algunos les hará gracia, supongo que sí, pero cualquier cristiano gracia no le puede hacer ninguna. Estas imágenes que veis aquí ya son del videojuego, hecho con muñequitos así, que entran muy bien para niños y demás, ¿eh? Todos estos conceptos a la mente de los niños va a ir. Un Jesús que sirve para esto. Pero estad atentos, porque ahora, si no queréis, no miréis. Os lo digo claramente, vais a ver una manipulación del personaje de Jesús, que claro, como os decía, algunos se van a mofar, a reír y a tomárselo en broma, pero mirad qué distorsión se está llegando, y que a las personas todo esto les va a hacer su gracia y apartarlos definitivamente de quién fue el Salvador del mundo, quien vino a morir por cada uno de ellos, Jesús. Pues bien, vale más no ver más precisamente en momentos de este vídeo, porque ya veis que puede estar hecho en plan de risa, pero es una mofa total a Jesús, todo basado en asunto de zombies y demás. En fin, y todo esto la gente se lo va tragando. ¿Qué queda en las mentes de las personas? Pues nada positivo, desde luego. ¿Y qué va sucediendo? Pues que cada vez el mundo se está trasladando más a la cuestión de muertos, de invocaciones, de vida en el más allá, espiritismo. Vamos a ver otro vídeo. Temor en Bogotá por supuesta brujería en un parque. Mirad cómo estos objetos colgados en los árboles tenían algunas fotografías. Una era la imagen de Rasputín, otra parecía Carlos Gardel, no estoy seguro. Y en este tipo de situaciones, los bomberos, ya veis por lo que optaron. Tenían tanto miedo que no quisieron ni quitar estos objetos ellos. Tienen miedo de que algo les pueda acontecer. Por eso tantas personas son muy valientes para algunas cosas, pero cuando llega a ciertos momentos de cuestiones de ocultismo, pues no se quieren acercar mucho. Curioso también lo que cuentan, que estaban en unas ramas de varios metros de altura, ubicadas en la parte más sensible y débil de las ramas, y que claro, poner esto allí pues no era nada fácil. Sea como fuere, a mí esto me ha llevado a pensar a un caso que he conocido hace aproximadamente un par de meses en nuestra localidad, donde alguien perteneciente a un cuerpo policial tuvo que hacer un informe en un lugar donde le dijeron sus superiores, fue con sus compañeros, y cuando llegó al lugar se encontró que lo que había allí era, bueno, tenían que detener a un hombre que estaba en ese lugar, que había hecho algo, y lo que allí había era precisamente toda una paradita puesta, ya me entendéis, unas cuestiones de montaje que hacen las personas que se dedican a brujería. Y
estaba todo dispuesto de tal modo que algunos, pues ya sabéis, no todo el mundo cree en estas cosas, y los compañeros de esta persona no tuvieron mucho problema en coger al detenido, etcétera, etcétera, pero resulta que el señor este, cuando fue detenido, soltó algunas frases que hicieron pensar que podía haber como un tipo de maldición sobre los que estuvieran actuando entonces. En consecuencia, esta persona que os digo, del cuerpo policial, cogió tanto temor, él tuvo que hacer un informe, y de tanto temor que cogió, tuvo que ir a tratamientos psicológicos, porque le empezaron a pasar una serie de cosas que él enseguida ubicó que era como consecuencia de todo esto. Y cuando, después de haberme enterado yo de esto, estuve hablando con él, la verdad es que realmente es increíble el temor que había en esa persona, pero temor de pánico ante todo ello. En fin, la verdad es que son cosas que suceden en más partes del mundo y que pueden llegar a asustar, porque algunas veces pueden ocurrir cosas de verdad y otras sencillamente pueden ser cuestiones psicológicas, ¿no?, como consecuencia de ver estas cosas. Sea como fuere, esta misma semana había salido también alguna otra noticia, como en Francia, donde se habían visto pollos sacrificados en formas tipo que ya os podéis imaginar, también de brujería y demás. También pasa en parques de Madrid, etcétera, etcétera. Esto está extendido por todas partes. Las personas dicen, muchos, que no creen en nada, pero ¿cuántas personas hay que están puestas en este mundillo de la brujería, en vudús, en lecturas de cartas, etcétera, etcétera, y no se dan cuenta que en verdad todo esto no es ni adivinación buena, ni es magia blanca, ni cosas que se les cuelgan como títulos para que todo parezca mucho más tenue? No. Todo esto, sea lo que sea, es espiritismo, tiene conexión con el diablo, y si alguno de vosotros practica cualquier cosa de estas, que sepa que está jugando con las cosas de Satanás, y si algún día cambian de bando y se quieren pasar plenamente al de Dios, pueden llegar a tener problemas graves en su vida, y esto no son bromas. Por eso, cuidado con lo que se hace, cuidado con lo que se ve, cuidado con lo que se participa. Y sabíamos por profecía que en el último tiempo el espiritismo iría en un auge tremendo, y así está siendo. Apartado para Ucrania, pastor secuestrado durante el servicio religioso en el este de Ucrania. Es un pastor adventista. Hay guerra en ese lugar, teóricamente la iglesia adventista allí tiene credenciales para maniobrar bien, pero es igual. Entraron armados, hicieron salir a la congregación, se quedaron con el pastor, no se sabe su paradero, ni qué han hecho con él. Esto sigue pasando ahora en Ucrania, pero pasa en muchos otros países, no solo pastores adventistas, cristianos en general. En Ucrania, porque dicen que aquí lo que manda es la iglesia ortodoxa y por tanto lo otro son sectas y hay que eliminarlo. En fin, mirad qué argumentos le están dando al mismo Vaticano para que sean los líderes de pedir la libertad religiosa en todo el mundo. Y harán actuar lo que haga falta para que todo eso se conceda. Estados Unidos se va a encargar de ello, sus aliados también. Y finalmente, cuando queden como abanderados de la libertad religiosa, habrá la proclamación del domingo como día de reposo para todos. Y de allí se va a terminar, curiosamente, la libertad religiosa, porque se va a decir que los que guardan el sábado no están en disposición de ser los buenos ciudadanos del mundo, sino todo lo contrario, y son los que van a seguir trayendo problemas al planeta, y eso habrá que erradicarlo. Eso es profecía, y esto va a pasar en pocos años.
Mientras tanto, finalizamos con el apartado de Israel. El Parlamento británico vota por reconocer al Estado palestino. Si todo esto tira adelante, además de Suecia, pueden haber otros países que se estén añadiendo a ello. Solución: 2 estados. ¿Quién decía esto? El Vaticano. Estados Unidos también, claro. ¿Qué va a suceder? Pues ya podemos prepararnos, porque en esos territorios llamados Tierra Santa algo se va a ver, y muy fuerte. Mientras tanto, gran número de israelíes piensa emigrar a Europa. La situación en Israel está decayendo económicamente. Hay temor también en los territorios ocupados por los problemas de terrorismo contra ellos. Pues así está la situación. Hace un tiempo los judíos se iban a Israel y ahora hay judíos que se quieren ir de Israel hacia Europa otra vez. Tercer templo de Jerusalén. CRP llaman a los palestinos a defender la mezquita de Al-Aqsa. Son los comités de resistencia popular. ¿Y por qué están pidiendo esto? Una coalición de organizaciones palestinas han manifestado su disposición a levantarse contra las repetitivas incursiones de las fuerzas del régimen israelí a la mezquita de Al-Aqsa en Al-Quds, Jerusalén, ha informado este martes la agencia palestina de noticias Qudsnet. Mediante un comunicado, los grupos de resistencia han condenado los crímenes y actos de los enemigos sionistas contra la mezquita Al-Aqsa y las santidades palestinas, advirtiendo que tales hechos empeorarán la situación actual. Además, la nota denuncia que con tales hechos el régimen de Tel Aviv trata de allanar el terreno para eliminar la identidad árabe-palestina de Al-Quds. Y todo esto al final termina diciendo: la mezquita Al-Aqsa es un lugar de suma importancia para los musulmanes y el tercer lugar más sagrado del Islam. El régimen israelí, que se considera a sí mismo el principal propietario de los territorios palestinos desde el inicio de su ocupación, sueña con destruir Al-Aqsa a fin de transformarla en un templo judío, lo que va a ser conocido como el tercer templo de Jerusalén. En fin, que ya vemos lo que se está preparando por todos lados, ¿verdad? Y alguien después se aposentará en esa llanura del monte del templo, en ese lugar, en ese, la cúspide de ese monte. Pues sabiendo las profecías, lo único que podemos ver es el cumplimiento de ellas cada semana en las noticias. Y no me gustaría terminar sin mostraros otra profecía más, de las que la Biblia habla y Ellen White va dando detalles aún muy significativos, y que aparecen en este libro recopilatorio, Eventos del Tiempo Final, donde se nos habla precisamente de esa situación, cuando el domingo se vaya instaurando como día de reposo. Es profecía, aún no se ha cumplido. Preparaos, porque esto seguramente lo vais a ver en vuestras vidas dentro de muy pocos años. Y luego, ya sabréis, estáis avisados. Ellen White escribió lo siguiente: el mundo protestante ha tomado a este hijo del papado, está hablando del domingo, y lo ha defendido. Lo ha llamado el día de Cristo, el sábado cristiano. Pero es un sábado espurio, un ídolo, que ocupa el lugar del día del Señor. Y como Caín el transgresor, el mundo protestante está sumamente indignado porque el mundo entero no lo considera con la santidad del sábado del Señor. El Evangelio eterno será proclamado. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Se debe llamar la atención del pueblo a los oráculos de Dios, que por mucho tiempo han sido abandonados. Todas las razas, naciones y pueblos deben despertar, y sus mentes deben ser motivadas para llamar la atención a la palabra de Dios. Los hombres deben oír el mensaje que proclama la pronta venida de Cristo. Deben abrir los ojos y escuchar el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra,
y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 7. El Dios que hizo el mundo es el único ante quien se deben postrar los seres humanos. Dios no les ha dado a los seres humanos el poder para exigir homenaje para sí mismos. A ninguno le ha dado el poder para volverse un objeto de adoración. Se adora al hombre de pecado, en la persona del Papa y su representante, el cardenal. Pero Dios no ha concedido este poder a ningún papa o prelado. Dios considera al Papa como nada más que un hombre que está representando el carácter del hombre de pecado en nuestro mundo, representando en sus demandas el poder y autoridad que Satanás reclamó en las cortes celestiales. Satanás inspira a estos hombres que dicen ser los corregentes de Cristo en la tierra. Se elevan súplicas a distintos santos en el cielo para pedirles favores. Pero estos hombres no están en el cielo. Descansan en sus tumbas hasta que el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos. María, la madre de nuestro Señor, no ha resucitado. Ella está esperando el sonido de la trompeta de Dios que llamará a los muertos de su prisión. Todas las oraciones elevadas a María caen a la tierra. María no ha escuchado todavía el sonido de la trompeta de Dios. Se ha hecho la pregunta: ¿no cree usted que debemos orar a los apóstoles y a los santos muertos? No, porque esto enseñaría por doctrina, no un así dice el Señor, sino así dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así lo indica el texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4. Porque el misterio de iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará a aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden. Se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les envía un poderoso engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. Versículos del 7 al 12. Aquellos que pisotean la ley de Dios promulgan leyes humanas para intimar a la gente a aceptarlas. Los hombres inventarán, se asesorarán y trazarán planes para el futuro. El mundo entero guarda el domingo, dicen. ¿Y por qué este pueblo que es tan pequeño no debería obedecer las leyes de la tierra? Debido a que ellos están cegados por el error y aceptan las palabras de labios de los sacerdotes y legisladores, suponen que no tiene importancia si no guardan la ley de Dios instituida en el Edén, cuando se estableció el fundamento de la tierra, cuando cantaron juntas las estrellas de la mañana y clamaron de gozo todos los hijos de Dios. En ese momento Dios le dio al hombre el monumento conmemorativo de la creación, para que éste pudiera honrar el nombre del Dios viviente, que formó el mundo en 6 días y santificó y bendijo el día en que reposó. Una cita clarísima del espíritu de profecía manifestado en Ellen White. Una cita basada en la historia de la Iglesia Católica. Una cita que nos sigue destapando qué sigue preparando el Vaticano para este mundo y contra el pueblo de Dios que guarde el sábado. Una cita que sigue profetizándonos que en breve las personas deberán oír del momento del mensaje del retorno de Cristo y ellos no se van a quedar quietos. Van a hacer su faena, van a imponer el domingo como día de reposo. Y las personas, ya veis en los vídeos, ¡viva el Papa!, van diciendo. Y cómo anhelan tocarle,
siguen orando a los muertos. Hemos visto también en la conferencia de hoy, invocando a la Virgen María, y está muerta, esperando la resurrección, como todos. La Virgen María, que ellos llaman así, lo que nosotros decimos la Madre de Jesús. Sigue esperando el momento del retorno de Cristo en el sueño de la muerte. No le oréis a un muerto, estáis haciendo espiritismo. Y todos estos grandes engaños, con grandes milagros y demás, que han llegado a suceder a lo largo de la historia, que siguen sucediendo, con cuestiones de adoración mariana, que pasan cosas raras en imágenes y demás. Todo esto son engaños satánicos, que hacen que las personas a través de los sentidos se aparten de la verdad. Decía el texto, una mentira les es enviada, porque prefieren vivir la mentira y el error que seguir la verdad. Se va a seguir pisando el sábado. Dentro de pocos años, esto va a ser una absoluta realidad, porque si Jesús viene en el año 31, todo esto va a acontecer antes. Los pasos del Vaticano los vemos día a día, semana tras semana, y vemos los que se manifiestan. Aún hay cosas ocultas que no sabemos, y difícilmente vamos a ver hasta que salgan a la luz. Pero Dios hizo el mundo en 6 días, equivalente a los 6.000 años de historia, cada día 1.000 años, decía el texto, ¿lo recordáis? Profético era, y nos estaba indicando que al final de los 6.000 años Cristo regresa. El sábado empieza el reposo para la tierra y para su pueblo. Mirad si es importante guardar el sábado. Es la señal para el pueblo de Dios. En el 2031 vuelve Jesús. Pero nosotros no sabremos o no sabemos si vamos a llegar vivos hasta ese momento. ¿Estamos siguiendo ya al Señor ahora? ¿A qué esperamos a seguir la verdad? Hagamos el paso que debemos hacer. Dejémonos de tradiciones y de historias raras. Vayamos a la palabra de Dios. Hagamos caso del Señor. Nos estamos jugando la salvación. Y si sabemos esto, ¿cómo vamos a callar? En la Iglesia a veces, y hablo de la Iglesia adventista, estas citas de Elena White tan claras, que hablan del papado y sus maniobras, se están omitiendo. Se quieren suavizar. Digamos las cosas como son, porque por no decirlas y hacer ecumenismo, para quedar bien, para que no tengamos problemas, para que no nos persigan, para que no nos corten el grifo de subvenciones y demás, y estamos mitigando el mensaje final para que la gente adore al verdadero Señor y guarde su santo sábado. Seremos culpables de su sangre. No callemos y denunciemos esto, dentro y fuera de las iglesias. Que Dios os bendiga.